Qué hermoso es estar en la presencia del Señor. Qué hermoso. Es algo tan dulce. A veces llegamos tan cargados, tan atribulados, con tantos problemas a la casa del Señor. Pero cuando le adoramos, cuando le alabamos, parece que algo es como cuando le echamos azúcar al té. Sin azúcar es amargo, pero si le echamos al azúcar, se endulza el té. Y es delicioso. Gloria a Dios. Le voy a invitar a abrir sus Biblias, hermanos, en el libro de San Juan, capítulo 4. Que se ve bonita la galería ahí arriba. Dios les bendiga, hermano. Gloria a Dios. Capítulo 4, versículos 43 al 54. Si le encuentra, póngase de pie y le damos lectura a esta palabra en el nombre de Jesús. Yo soy el único que no la ha encontrado. Y la palabra del Señor dice así. ¿Qué le parece si leemos todos juntos, hermano? Amén. En el nombre del Señor. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Canaá de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Cierre sus ojos y oramos al Señor. Padre, te damos gracias esta noche. En el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio de nosotros. Tu presencia es tan palpable, Señor. Nuestros corazones, Dios mío, palpitan de gozo, de alegría. Señor, ahora estamos frente a tu palabra. Ella es viva, Señor, ella es espíritu. Ella puede producir cosas preciosas en nosotros. Yo te ruego que tu palabra, Dios mío, al hablarla, al predicarla, Señor, ella empieza a surtir efecto en esta congregación, Señor amado. Y desde ya tú empieces a sanar toda dolencia, toda herida, toda enfermedad, todo lo que atormenta sus cuerpos, sus mentes, sus espíritus, en el nombre de Jesús. Padre, muévete esta noche en favor de tus hijos, en favor de quienes lo necesitan. Padre, me dispongo en tus manos para predicar tu palabra. Tu gracia y tu espíritu tomen el control de mi vida, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano. El tema de esta noche
es sano y salvos. Así se llama el tema de esta noche. Sano y salvos. No sano y salvos. Sano y salvos. Y vamos a ver por qué. La Biblia, hermanos, nos habla de la sanidad divina. Y el Señor nos mostró en su palabra por qué vienen las enfermedades. Muchos de nosotros creemos que las enfermedades solo vienen por desabrigarse o comer mucha grasa o comer mucha sal, que es la enfermedad del siglo, los hipertensos. Que es una de las razones, hermano. Así que no le eche la culpa al diablo siempre porque usted está enfermo. Déjese de ser glotón y va a sanar. Hay enfermedades que las causamos nosotros mismos, porque descuidamos. Y la Biblia también nos habla de eso, que cargamos nuestro cuerpo con glotonería. Otros no comen nada, no sé cómo lo hacen. Pero también la Biblia nos habla, hermanos, que hay enfermedades que vienen por causa del pecado. Aleluya. ¿Cómo es esto? Sí. Y solamente les voy a dar una referencia de eso. ¿Se acuerdan cuando el Señor sanó al paralítico del estanque de Betesda? Dice que llevaba 38 años enfermo y el Señor lo sanó. Y él no supo que él lo había sanado, porque ni siquiera tenía fe para ser sanado. Lo único que él quería era tocar las aguas y ser sano. Y el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y se levantó y tomó el lecho y salió corriendo. Y se olvidó de que los fariseos lo pararon. ¿Quién te sanó? No sé. Ese milagro ni siquiera tuvo que tener fe del paralítico. Pero dice que al pasar la tarde o al otro día el Señor lo encontró en el templo. Y le dijo al paralítico, mira, no vuelvas a pecar para que no te venga algo peor. ¿Qué nos deduce eso, hermano? Que el pecado trae consecuencias de enfermedad. Y así lo dijo David en el Salmo 31 y 32. Cuando pequé, se envejecieron mis huesos. Entonces el pecado trae consecuencias. Pero Satanás también, hermano, usa la enfermedad para oprimir, para angustiar y para traer peso sobre los seres humanos. Y a Satanás le encanta el cuerpo del ser humano, como al Espíritu de Dios le encanta el cuerpo de usted, porque dice que es templo y morada. No os olvidéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo. A Satanás también le gusta el cuerpo, hermano, del ser humano. Y él busca, dice, dónde posar, dónde entrar. Y la Biblia nos enseña que había una mujer que estaba encorvada. Así estaba la mujer. Y el Señor dice que reprendió el espíritu, que seguramente andaba arriba de ella así. Lo reprendió, dice, y ese espíritu salió y esa mujer se enderezó. ¿Qué la tenía oprimida? Es que alguien podría decir, a ver, ¿cómo se llaman los que estudian los huesos? ¿Ah? ¿Los huesólogos? No. Los traumatólogos. Podría decir, no, es que ella tiene una desviación en la columna porque esa desviación, sí, mira, la radiografía dice que acá, que esta mujer... y nunca verían el demonio que está sentado arriba de esa columna. Y para ellos tal vez una locura. Así que si alguien está curvo aquí, preocúpese, hermano. Y sabe, hermano, el Señor lo sanó. Había un joven que estaba sordo y mudo. Y el Señor dice que reprendió el espíritu de sordera y de mudez. Y ese niño se desató su lengua y ese niño pudo oír. ¿Qué lo tenía oprimido? Un demonio de enfermedad. Pero también hay enfermedades, hermano, que son para la gloria de Dios.
Los discípulos le preguntaron al Señor por un ciego que había ahí, tiradito ahí. Señor, ¿quién pecó, este o sus papás? Porque sabían que ellos que el pecado traía enfermedades. ¿Quién pecó, este o sus papás? Y el Señor le dijo, ni el uno ni el otro. Este está aquí para que la gloria de Dios se manifieste. Así que hay enfermedades para la gloria de Dios, hermano, también. Ahora, ¿cómo deducimos de esas 4 áreas cuál es nuestra enfermedad? Hermano, a un hijo de Dios, Satanás no lo va a venir a cargar con una enfermedad. Pero el pecado sí. El pecado sí. Y si usted descuida su cuerpo, también se va a enfermar. Pero, ¿sabes? Tenemos a un Señor, a un Dios sanador. A un Dios sanador. Y eso es lo más maravilloso, hermano. Y lo tenemos aquí en esta noche. Hoy hemos convocado a la iglesia y a cada persona que ha venido en esta noche enferma. Hoy día vamos a orar por los enfermos y el Señor los va a sanar. Los va a sanar, hermano. El diablo ha venido a sembrarme de repente. Yo le digo, no, ándate de aquí si el Señor los va a sanar. Porque yo sirvo a un Dios poderoso, hermano. Y el Señor dijo en el libro de San Marcos, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y yo creo en el nombre. Y usted cree en el nombre. Y si creemos en el nombre, ¿cómo el Señor no va a obrar? Va a obrar. ¿Saben lo que va a detonar? Es la fe nuestra esta noche. Nuestra fe. Para que el Señor se manifieste y haga su obra y su poder. A veces dudamos de Dios, hermano. Y a veces decimos, no, es que tiene que ser la voluntad de Dios. No podemos ir en contra de la voluntad de Dios. No podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Pero tampoco podemos cargarnos a la otra área en desconfiar de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, hermano. Y es más fácil esperar en la voluntad de Dios. Decir, bueno, cuando el Señor se acuerde, que buscar que el Señor nos sane. ¿Y sabe qué demuestra eso? Cuando la mujer sirofenicia dice que fue y se postró delante del Señor y le dijo, Maestro, mi hija está atormentada por un espíritu, sánala. Y el Señor le dijo, mujer, yo he venido a los hijos y no puedo tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, porque ella era sirofenicia, era de los fuera de los entornos de Israel. Pero esa mujer podría haber dicho, bueno, sí, esta es la voluntad de Dios, está bien. No insisto más. Pero ¿qué es lo que hizo esa mujer, hermano? ¿Qué es lo que hizo? ¿Se acuerdan ustedes? Le dijo ella, pero Señor, yo ni siquiera ando buscando un pan entero. Le dijo, aún los perrillos comen de las migajas, de los pedacitos, de eso que se van a comer y que va a sobrar ahí, que cuando usted come en la once quedan migajas y se la echa a los pajaritos ahí. Aún de eso nomás. Ah, mujer, dijo el Señor. Ah, mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Entonces, hermano, podemos, como Jacob, luchar por una bendición. Luchar por una sanidad. Buscar a Dios por una sanidad. Buscar a Dios por un milagro. Sí lo podemos hacer, hermano. Sí lo podemos hacer. Elías oró y se detuvo el sol. Qué increíble. Qué cosa más hermosa. Pero bien, entramos, hermano, al texto mismo. Dice, 2 días después, salió de allí y fue a Galilea. El Señor venía de Samaria. Había hablado con la mujer samaritana y esa mujer había sacado a los samaritanos ahí al pozo. Ellos le rogaron que se quedase y el Señor se quedó 2 días en Samaria. Y fueron los únicos 2 días que se quedó en sus 3 años, increíblemente, el Señor. Porque Él no había venido a los samaritanos. Y aún le dijo a sus discípulos, en ciudades samaritanos no entréis. Pero después Él le dice, ir y predicar a todos, ¿cierto? Aquí en Jerusalén, y le habla de Samaria. Pero el Señor viene de Samaria. Pasan 2 días y se va a Galilea. Y fíjense que los galileos no era una provincia
muy cristiana. Los judíos miraban en menos a los galileos, pero el Señor se había criado en Galilea. El Señor era de Nazaret, un pueblito que estaba ahí en Galilea. Y Galilea era toda esa provincia. Y el Señor viene de Samaria y se dirige a Galilea. Pero acuña rápidamente aquí el versículo 44, dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿De dónde sale este versículo? ¿Sabe que Juan acorta bastante todo lo que el Señor dice en otro evangelio? Y con ese solo versículo dice, Jesús fue a Galilea y Jesús fue a Nazaret, su ciudad natal, que lo narra el evangelio de Mateo. Y fue allá y tomó, cierto, el rollo y lo leyó. Y él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura, lo que decía el profeta Isaías. Y él les narra ahí y él mismo le dice que el profeta no tiene honra en su tierra. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Lo sacan de la ciudad y lo llevan a un monte alto para tirarlo hacia abajo al Señor. Miren los galileos donde él había nacido. ¿Por qué? Porque lo miraban, este hijo el carpintero, este el hijo de José, este el hijo de María, si sus hermanos son esto, esto y esto. Y más encima se las viene a dar aquí de guapo. Y lo sacan, hermano, y el Señor acorta toda esta historia en ese versículo y dice, porque el profeta no tiene honra en su tierra. Y él dice que se escapan por entre medios, caminando entre ellos. Yo me imagino que ellos iban para el monte y él de repente se va, se sale y se va a Caná. Un lugar donde él ya había estado antes. Y había transformado el agua en vino. Uno de los primeros milagros que menciona Juan. Y está ahora en Caná de Galilea. Vamos al versículo 45, perdón. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. Me adelanté un poco. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho antes en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Los galileos no le habrían recibido al Señor, porque sabían que era de una de sus ciudades ahí, y él se había criado ahí. El Señor nació en Belén de Judá, pero él se crió en Galilea, y se crió en Nazaret. Y los galileos también lo conocían, pero los galileos habían visto ya obras que Jesucristo había hecho. En una de las fiestas importantes, donde todo Israel, de todo lugar de su entorno y donde aún de afuera los entornos, iban a su ciudad a adorar, y era la fiesta de la Pascua. Mire, vaya a Juan capítulo 2, versículo 23. Y dice lo siguiente, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Esa era la fiesta. Ahí estaba Jesús, en esa fiesta en Jerusalén, y ahí habían galileos y lo vieron y empezaron a ver a Jesús, las señales que él hacía, los milagros que él hacía. Eso empezaron a ver. Por eso cuando él va a Galilea, lo reciben ya con honra. Ya dice, viene el que sanó allá en Jerusalén a una cantidad de personas, está aquí con nosotros, y por eso se alegran. Pero termina diciendo el versículo, el mismo 24 y 25, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Qué poderoso es Dios, hermano. Qué poderoso es Dios. Él nos conoce a nosotros, ¿sabe? Él sabe su enfermedad, la que usted está llevando hoy día. Yo tal vez se la tenga que preguntar más rato, pero el Señor la sabe. Sabe cuándo empezó y sabe cuándo va a terminar. Y esta noche va a terminar. Él lo sabe, hermano. Porque para Él, hermano, estamos desnudos. Y antes que el pensamiento venga a nuestra mente, Él ya lo conoce. ¿Sabe, amado? Estos lo reciben al Señor.
y lo reciben con alta algarabía. Dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Pero vamos al versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. Ahora entramos a lo que le decía delante. Donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Jesús llega a Caná, está entrando en la ciudad. Y un hombre viene de Capernaum, 30 kilómetros de ahí. Él en Capernaum escucha que Jesús está ahí en los entornos, en Galilea. Y cuando el Señor va entrando a Caná, este hombre escucha y parte de caminos, 30 kilómetros. Y se encuentra con el Señor. Y este hombre, amado, era un oficial de Herodes. Era un hombre importante que tenía siervos. Era un hombre que tenía prestigio, tal vez pudo haber llevado a su hijo al mejor doctor. Y tal vez pudo haber mandado a sus siervos él, a que fueran a buscar, pero él fue. ¿Sabe lo que nos denota esto? Que ese hombre tuvo cierto grado de humillación. Y tuvo, por su hijo enfermo, tuvo una gran necesidad de andar 30 kilómetros e ir a buscar la única esperanza para él. Para que su hijo viviera, porque dice que su hijo estaba a punto de morir. ¿Cuántos de nosotros nos hemos humillado por un hijo enfermo, hermano? ¿Qué no hacemos nosotros? Lo escuchamos de la hermana Lía el domingo pasado. Su papá le dio un riñón. ¿Qué no hace un padre por un hijo, hermano? Y Dios lo sabe eso, hermano. ¿Sabe? Este milagro cae sobre un niño que ni siquiera tal vez tenía fe, ni siquiera sabía de Jesús, ni siquiera sabía que estaba enfermo, ni siquiera tenía razón porque estaba hirviendo en fiebre y le quedaban tal vez minutos de vida. Pero este milagro es actuado por la fe de un padre. Y muchos milagros que ocurren en nuestra vida cristiana son por nosotros, hermano. Cuando nuestros hijos están pequeños, ¿qué hacemos con ellos? Oramos por ellos. Los ungimos en el nombre del Señor y ellos sanan. Los traemos a la iglesia, oran por ellos y ellos sanan. Increíble, los milagros pueden ser por la fe de otro. Por la fe de otro. Pero seguimos. Este hombre le lleva, ¿cierto?, esta carga al Señor. Y él lo único que quiere, amado, es que el Señor lo acompañe a su ciudad, a Capernaum, y que vaya y sane a su hijo. Esa era la fe de ese hombre. Esa era la confianza de ese hombre. Que él fuera a Capernaum, 30 kilómetros, anduviera con él, y que su presencia estuviera en su casa, y que le tocase y le sanase. ¿Saben? En el fondo, si analizamos, la fe de este padre, de este noble, era una fe limitada, hermano. Tenía fe, pero era una fe limitada. Y si nosotros vemos otros casos de enfermedad, vamos a ver otro tipo de cosas. Jairo era también un hombre importante. Y su hija estaba en su casa también a punto de morir. Y de hecho murió. Pero él tenía en su concepción, le dijo al Señor, le dijo, se humilló delante de él. Le dijo, si tú tocares con tu mano a mi hija sanará. La concepción de Jairo era que el Señor la tocara con su mano. Y al tocarla iba a ser sanada. ¿Cuál era la concepción de la mujer del flujo de sangre? ¿Que el Señor la tocara a ella? No, era otra. Si yo tocare el borde de su manto, ese era el pensamiento, seré sana.
O sea que el Señor actúa de acuerdo a nuestra fe, hermano. Actúa de acuerdo a lo que le pedimos. Actúa de acuerdo, ¿cierto?, a la fe que abrigamos, pero que la apoyamos en Él. Pero a mí siempre me ha llamado la atención el caso de Marta y María. Y específicamente Marta. Porque Marta, cuando el Señor retrasa los 4 días y llega ahí y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella pensaba que si el Señor hubiese llegado 2 días antes, 3 días antes, 4 días antes, su hermano había... Y esa era la concepción, esa era la fe de Marta. ¿Pero qué le dice el Señor? Marta, tu hermano resucitará. ¿Y Marta lo cree? Sí, le dice, yo sé que resucitará en el día de la resurrección final. Y el Señor jamás quiere que nosotros caminemos y andemos con duda, hermano. Y él yo creo que la mira a ella y le dice, Marta, hagamos cuenta que el hermano Yaquito es Marta. Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? ¿Y qué dice Marta? Sí, Señor, creo, pero no creía. Vamos al sepulcro. Y van al sepulcro y Jesús llora delante de él. Y Jesús que dice, quiten la piedra. ¿Y qué dice Marta? Señor, ¿para qué se van a cansar? Si mi hermano ¿había creído Marta? No, porque ella le dice, Señor, lleva 4 días. Y el Señor ahora es un poquito más fuerte y le dice, Marta, Marta, no te he dicho ya 2 veces, no le dice 2 veces, Marta, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. Tengo, hermano Arturo, gracias. Él sabe que transpiro. Hermano, la fe es un detonante para que Dios haga milagros en nosotros. Y Dios sabe que a veces hay poca fe en nosotros. Dios lo sabe, hermano. Que oramos, que pedimos cosas a veces con poca fe. Pero tenemos que tener en cuenta lo que dice el libro de Santiago. Que el que pide dudando, hermano, no espere cosa alguna del Señor. Nos vamos a gastar orando, pero si estamos dudando, no espere nada. Pero si pedimos con fe, hermano, si nos presentamos con fe, los cielos se han de abrir, hermano. El Señor va a obrar, Él va a proveer, Él va a sanar, Él va a libertar, Él va a cortar, Él va a hacer lo que tiene que hacer por medio de la fe. El mundo a veces no tiene fe y le cuesta creer en Dios, pero nosotros debiéramos ser hombres y mujeres llenos de fe, llenos de fe. Creer en Dios, amado, confiar en Él. Pero miren lo que le dice el Señor a este hombre. Pero antes comparemos, miren lo que ocurre con el centurión. Vayamos a Mateo 8, 5 al 10. Vayamos a Mateo 8, 5 al 10. Este hombre que el Señor sana, lo sana en la ciudad de este noble, en Capernaum. Pero esta es una fe, hermano, una fe poderosa. Una fe poderosa. Miren lo que dice del 5 al 10. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Mire, aquí el Señor se ofrece a ir. Aquí en esta sanidad el Señor se ofrece a ir. En la sanidad que estamos estudiando, Él no va. Porque Él también hace como Él quiere. Pero aquí Él le dice, yo iré y le sanaré. Cuando yo escucho esta palabra, de ahí hágame volver a este mismo texto.
Yo me acuerdo de una sanidad que el Señor hizo en la Catalina. Nosotros tuvimos un accidente automovilístico donde un auto nos chocó de frente, otro nos chocó por detrás y la Catalina se le quebraron 7 costillas. Y una costilla le perforó el pulmón. Y la Catalina quedó en la UCI entre la vida y la muerte. Mi esposa toda morada, machucada. Y vino una angustia, hermano, a nosotros. Porque vimos a nuestra hija que iba a morir. Yo estaba en la comisaría porque nos llevaron a los 5 choferes detenidos para prestarnos declaración. Y me dijeron, ¿sabe? Como a las 5 de la mañana no hay muchas posibilidades de vida. Así que lo preparamos para que si la niña pasa la noche, vive. Pero la niña pasó la noche. Y al otro día yo voy a la casa y oro al Señor, Señor, dame una palabra. Dame una palabra, ¿qué es lo que vas a hacer tú con mi hija? ¿Te la vas a llevar? Yo no quiero no saber lo que tú vas a hacer, Señor. Dame una palabra, dame una palabra. Y recuerdo que, no sé si paso por donde Marco, por donde mi hermana Carmen, pero Marco estaba trabajando en su taller y él estaba orando, se puso a orar. Y dice que mientras la oración él la oraba, el Señor le dijo, yo iré y le sanaré. Pero él dice que cuando el Señor le habla, parte corriendo donde mi hermana Carmen. Y mi hermana Carmen estaba orando también en su casa y ella se levanta y saca un pancito de vida. Y el pancito de vida decía, yo iré y le sanaré. ¡Ah, qué maravilloso! Entonces cuando él le va a contar, tía, mire, el Señor, mira Marco, a mí también me habló lo mismo. Yo iré y el Señor la sanó. Esas costillas volvieron ahí, ese pulmón se cerró y al tercer día la niña estaba con nosotros, hermano. Un milagro de Dios. Porque Dios es el mismo, hermano. Ayer, hoy y siempre es el mismo. Poderoso es. Y el médico nos dijo con mi esposa, yo no sé. Pero ahí está la niña, si quieren llevársela, porque tenía que haber pasado a sala de cuidado y increíblemente salió de ahí a nuestra casa. Amado, el Señor sigue sanando. Volvemos a este hombre. El Señor se ofrece y le dice, yo iré y le sanaré. Respondiendo al centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Era un pecador ese centurión. Y él lo reconoce, amado, una característica para que el Señor venga tras nuestras vidas y haga obras y milagros, es que nosotros nos reconozcamos delante de Él. Porque no somos buenos. Buenos para comer somos. Y buenos para ver tele. No, nadie se rió ahí. Hermano, es bueno. Y este hombre dijo, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. El Señor había entrado a casa de ramera, publicano, pero él va y le dice, yo no soy digno. Él reconoce una condición de vida. Y entiende que es, pero amaba tanto a su siervo, lo amaba. Y estaba sufriendo al verlo ahí enfermo y listo para morir. Y si nosotros leemos otro evangelio, dice que él no fue, mandó a sus siervos. Y que sus siervos le dijeron al Señor. Y cuando el Señor iba cerca de la casa, el Señor vuelve a mandar el centurión vuelve a mandar a otros siervos. Y los siervos le dicen esta frase a él. Y el Señor, porque completemos la frase primero. Y mi criado dice, respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué ocurrió? Era un hombre, un romano, era un gentil. Se sentía indigno de que Jesús llegara a su casa. Pero él tiene una proyección de fe, hermano,
Solamente en la palabra. Ni siquiera que el Señor vaya a su casa, ni siquiera que toque, ni siquiera que Él pueda tocar a Jesús. Él le dice, di la palabra y mi siervo sanará. El Señor iba de camino y cuando se encuentra con eso, el Señor se devuelve. Y dijo la palabra, sé sano. Y no alcanzó ni a conocer a ese centurión, ni alcanzó a conocer tal vez a ese enfermo. Hermano, la fe es poderosa. La fe es poderosa, amado. Y la iglesia del Señor debe estar apoderada de la fe. Más que plata deberíamos de tener fe, hermano. Abra su bolsillo, que debiera tener fe. Debiéramos abrigar fe, confianza en el Señor. Pero estamos en un mundo tan racionalista. Nos rodeamos de personas tan racionalistas. Y el diablo que está haciendo su obra, minando nuestra fe, nos hace de pronto, amado, perder y mirar de lejos estas cosas que el Señor hace. Y yo pienso siempre que el Señor tiene pero una cantidad de cosas, milagros y cosas listas, preparadas para su iglesia. Y el Señor no las puede mandar porque no haya fe en su iglesia. Así que cobremos esas promesas. Meta esa moneda como los traga moneda y deje que... Con el Señor jugamos a ganador, hermano. Nuestra fe, hermano, mueve montaña. Volvemos a Juan. Vaya Juan otra vez. Juan. Y vamos a ver el desenlace, hermano. Vamos a ver el desenlace. Vaya al versículo 48. ¿Qué es lo que habla Jesús? Porque Jesús habla muy poco aquí. Solamente 2 palabras. O sea, dos oraciones. Y el versículo 48 dice, entonces Jesús le dijo, si no viereis las señales y prodigios, no creeréis. No fue muy alentadora la palabra de Jesús, hermano. No fue muy alentadora. Porque Él le dice, si ustedes no ven la señal y los prodigios, no van a creer. Van a ser como Santo Tomás, una cosa así. Ver para creer. Porque así, esa es la expresión de Tomás, ¿cierto? Si yo viera, creo. Entonces no fue de mucha fe. Yo pienso que al oír a ese hombre, tiene que haber dicho, chuta, me está retando. El hombre tiene que, él me está dando a entender que yo lo estoy buscando solamente por un milagro, por un beneficio. Pero este hombre insiste, hermano. Yo creo que muchas personas se van cuando ven tal vez esta respuesta del Señor o algo semejante del Señor y dejan de pedirle a Dios. Pero este hombre sigue a la carga y mire lo que le dice. Y el oficial del rey le dijo, Señor, y le repite lo mismo. El Señor le había acuñado y no solamente se lo había dicho a él, porque habló en plural. Fíjese lo que dice, si viereis señales y prodigios, no creeréis. Él le habla a toda la multitud que estaba ahí. Pero él vuelve a la carga y le dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Yo sé que tú puedes sanarlo. Hermano, se humilló. No importa que el Señor me retó, se humilló. Y nuevamente fue y le clamó y le pidió al Señor. Nuevamente insistió. ¿Cuánto insistimos nosotros, hermano? Mi esposa estaba enferma de su columna mucho tiempo. Y el médico le dijo, tienes que sentarte en una silla y ahí, porque tú tienes tu columna chueca y no hay remedio para ti. Y yo la crucificaba, ella le ponía un palo aquí, la amarraba y la hacía andar derecha, para que pudiera hacer las cosas. Sí, es verdad, hermano. Entonces ella nunca le pedía al Señor que lo sanara. Ella nunca le pedía al Señor, sáname, Señor. Pero un día una hermana se acerca y le dice, hermana, ¿por qué no le pide al Señor que la sane?
tanto sufrido, imagínense, y no le había pedido. ¿Y sabe por qué no le pedía? Porque ella veía como los hermanos venían al altar, se paraban, venía el jueves, el domingo, el jueves, el martes, el miércoles, y venían los mismos hermanos al altar. Entonces ella pensaba, decía, si no sanan ellos, ¿qué va a sanar yo? Pero ¿sabe qué? Cuando ella le pidió al Señor, dice que pasó en una clase de Dorca y se arrodilló y le dijo, Señor, si tú quieres puedes sanarme. Y se acercó una hermanita, porque el Señor usa hombres, hermano, a veces, y mujeres también. Le puso su mano ahí y empezó a orar por ella, y ella sintió un fuego en su espalda, y aquí está. Gloria a Dios. Pero otra vez la sanó y no creyó y le sacaron la vesícula, por incrédula. Y cuando el médico le sacó la vesícula, estaba sana. El Señor la había sanado. Amados, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo. ¿Sabe? Ante esta insistencia de este hombre, el Señor viene y habla. Dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. No le dijo, ¿sabes qué? Te voy a acompañar. Ante tu rogativa voy a hacer como tú. No, le dijo, ve, tu hijo vive. ¿Sabes lo que le dijo? Ve, tu hijo no va a morir. Tu hijo vive. ¿Quién se quedaría conforme con esa palabra solamente? No, nosotros queremos ver la salagarda, la bulla. Nosotros queremos ver. Hermano, el Señor solamente puede decir la palabra. Cuando Él creó el mundo, dijo, sepárense los cielos. ¡Ay, qué increíble! ¿Eh? Las aguas. Hágase la luz. Nosotros para la instalación eléctrica tuvimos aquí como 2 días. El Señor la hizo un día. Hágase la luz. La palabra de Dios. Y sabe, amado, esta palabra es poderosa. Es poderosa la palabra del Señor. La palabra, solamente la palabra, y nosotros obligamos puede sanarnos. La palabra puede libertarnos. La palabra solamente puede hacer milagros en nosotros poderosos. Porque su palabra no es nuestra palabra. Ve, tu hijo vive. Dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Hermano, no hubo ni un cuestionamiento. No hubo una confirmación, dame una confirmación de que eso. No hubo nada. El Señor no le alcanzó ni a preguntar el nombre, no hubo una predicación, no hubo un arrepentimiento, no hubo un mensaje evangelístico ahí, no hubo nada. ¿Y sabe por qué no hubo nada? Porque dice la Biblia que Jesús cuando entra a Nazaret es cuando recién empieza a predicar del arrepentimiento. Recién. Juan estaba encarcelado, ya no podía bautizar ni predicar del arrepentimiento, y Jesús en Galilea, empieza a predicar recién el mensaje de arrepentimiento. Y este hombre alcanzó el beneficio de la sanidad. Ándate. Y él se fue camino a su casa. El desenlace lo conocemos. Demora 7 horas aproximadamente, llega a su casa y le salen sus siervos a recibirle. Pero aquí viene la confirmación, hermano, porque cuando Dios hace algo, confirma las cosas. Y salen a recibirle. ¿Y qué le dice? Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron y le dieron nuevas, diciendo, ¿qué le dijeron? ¿Quién había dicho esas palabras? ¿Por qué no le pudieron decir otra frase? Le dijeron las mismas palabras del Señor. Tu hijo vive. ¿Y qué es lo que le había dicho el Señor? Tu hijo vive. Yo creo que cuando ese hombre escuchó esa frase, se llenó su corazón de gozo. Se llenó su corazón de paz.
Él caminó esas 7 horas, yo creo, confiado, con fe, porque él creyó. Y lo único que anhelaba era ver a su hijo, ya no envuelto en fiebre, pero salieron a confirmarle el milagro. Dios va a hacer eso, hermano. El Señor a algunos de ustedes esta noche, y yo creo que a muchos de ustedes en esta noche, los va a sanar, hermano. Y Él se los va a confirmar. Porque Dios siempre confirma lo que Él hace. Siempre. La hermana tenía un problema ahí en su estómago, y tenía un cálculo, y tenía esto, y tenía lo otro. Y va al doctor y no le encuentra nada. Y le encuentra una operación. Una confirmación de Dios. ¿Saben? En una ocasión yo llego al campo a Coyihuay y me encuentro con el siguiente cuadro. Una mujer llorando, su mamá que era la única cristiana, y esa mujer que lloraba, de repente sacó la voz y me dice, ¿ustedes sanan? No, no sanamos, pero servimos a un Dios que sana. ¿Qué le pasa? Mi marido está en cama y tiene un cálculo así de grande y lo tiene incrustado en el riñón, lo que tenía el hermano Benjamín. Y está ahí y le dieron hora para 2 semanas para operarlo y lo hemos llevado todos estos días por la noche y ya no doy más, no aguanto, no sé qué hacer, no sé si él va a aguantar 2 semanas. Yo le dije, traiga a su marido. Y sabe, amado, yo justo esa mañana llevaba la lección que a los enfermos se ungían con aceite. Justo esa mañana iba a enseñar a la escuela dominical, los enfermos se ungían con aceite, lo que dice el libro de Santiago. Entonces mientras ella iba a buscar al enfermito, yo le dije a la hermana, a la ancianita, traiga un poquito de aceite, de cualquiera, échelo en una botellita. Oramos por él, le pedimos al Señor que pusiera una bendición en él, y luego entró ese hombre, un hombre amarillo. Yo le dije, ¿crees que Dios te puede sanar? Arrodíllese ahí. Y nos inclinamos, nos tiramos, nos levantamos, yo puse mis manos sobre él y lo ungimos, hermano. Después nos dio tecito la hermana, nos fuimos y él estaba trabajando. A las 2 semanas la vuelvo a visitar y ella me dice, ¿sabe qué? Llegaron las 2 semanas, el médico lo metió al pabellón, el médico lo sacó del pabellón, lo metió al pabellón, lo sacó del pabellón, no lo quería operar porque ya no tenía esos dolores tan grandes. Y al final lo llevó a sacarse no sé si radiografía, algo del riñón, y el médico vio que no había nada en el riñón. Entonces le dijo, ¿qué te hiciste? ¿A dónde te fuiste a operar? ¿Qué? ¿Cómo le...? Y él, como era una persona de campo, se asustó, le dijo, no, los evangélicos oraron por mí. Hermano, el Señor sigue obrando. Mi hermano Benjamín tuvo que estar 2 meses en el hospital, pero es proceso. Él le habló a mucha gente en el hospital también de Cristo. Porque tampoco podemos decir, si sanó a mí, va. No, porque también está la voluntad de Dios. Nuestra hermana Lía, ella no tiene riñones y han orado una cantidad nosotros mismos. Pero si el Señor quiere hacerlo, ¿vamos a desconfiar porque antes no lo ha hecho? No, hermano. ¿Sabe? Cuando yo meditaba en este sermón, decía, este es un sermón tan sencillo, es una sanidad tan sencilla, es algo tan sencillo, Señor. ¿Por qué Juan escribe un milagro tan sencillo? Pero al desmenuzarlo, al verlo, al vivirlo, veo que no es tan sencillo. Porque está, hermano, la vida de un ser querido, de alguien que uno ama. Veo el amor de un padre a un hijo. Veo todo un contexto histórico de un lugar medio despreciado de los judíos. Y veo al Señor, amado, obrando pese a que los hombres lo buscaban solamente por los panes y los peces, por los milagros. Pero el Señor con todo, Él se manifiesta. Terminamos esto. Entonces Él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa.
Aquí está el resultado, hermanos. Y es aquí donde quería llegar. ¿Por qué se demoró tanto, pastor, en llegar ahí? Creyó él y toda. Por eso el sermón se llama Sano y Salvos. Porque el Señor sanó a uno, pero salvó a toda la familia. A toda la familia. Hermanos, los milagros pueden ser producto de que mucha gente se convierta, ¿sabe usted? Una sanidad en una familia es el producto que una familia completa se entregue a Cristo. ¿Cuántos testimonios de esos hay? ¿Cuántos? Y sanó a ese pequeño, y sanó a ese hermano, y se convirtió el papá, la mamá, y se convirtieron todos. ¿Por qué despreciamos entonces, hermano? ¿Por qué no anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz? Porque son virtudes. ¿Por qué no somos capaces a veces de, con fe, y poner las manos? ¿Y si no sana? Y a veces le impidimos el reino a una familia completa. Juéguesela en el Señor, hermano. Juéguesela en el Señor. Créale al Señor, créale al Señor. Yo he visto este tiempo, el Señor me está llevando, hermano, y yo creo que no a mí, sino que a la iglesia, a confiar más en Él, a creer más en Él, a vivir una vida no mediocre en el Espíritu, a vivir la vida de los cielos aquí en la tierra, a disfrutar de su presencia, a disfrutar de sus dones, a disfrutar de la obra que Él hace, las transformaciones. Ya no podemos vivir una vida de día domingo. No. Tenemos que, hermano, tomarnos de lo que el Señor tiene para su iglesia. Apoderarnos de lo que Él tiene para nosotros. Reclamar sus promesas, hermano. Y que se hagan realidad en nuestras vidas. El Señor quiere hacer muchos milagros, ¿sabe usted? Pero ¿sabe lo que le falta? Le faltan los instrumentos. Le faltan los instrumentos. ¿Quién tiene don de sanidad en esta noche? Ay, ay, ay. Y la Biblia dice que hay un don de sanidad. Malabaría, gloria a Dios. Ya la vamos a poner a ungir al tiro. La hermana, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Están en actividad? La otra pregunta. ¿Y por qué no? Y si son cosas, son dones que el Espíritu Santo tiene para su iglesia, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos desconfiado de eso, hermano. De eso tan maravilloso y glorioso que el Señor tiene, amados, para nosotros, para su iglesia. Y es mejor que nos tomemos la aspirina, el diazepam para dormir, que confiar en el Cristo poderoso que sana. Hermanos, avivémonos. Confiemos en esta noche. Yo les voy a invitar a que los enfermos que están aquí vengan. Y vengan con fe y confiemos a esta palabra, a esta palabra. Que el Señor te va a sanar esta noche, hermano. Yo no tengo ninguna duda, hermano. Ni una duda. Ni una. Pero ven en esta noche con fe. Ven en esta noche con fe. Y el próximo domingo van a estar subiéndose. El Señor me sanó de esto. El Señor y espero verlo el otro domingo aquí. El Señor me sanó de esto. De esto otro. Si lo hacemos con fe, amado. ¿Y sabe qué va a ocurrir? Su sanidad va a infundir fe en otro. Y van a venir. Van a venir. Su milagro va a infundir fe en otro y van a venir. Y van a ser cambiados. Y van a ser mudados en otro hombre, en otra mujer. Termino con esto. ¿Sabes lo que le dijo el Señor al enfermo? Tus pecados te son perdonados. Y los fariseos le dijeron,
este está paralítico. ¿Qué le pasa al Señor? ¿Tiene acaso autoridad para perdonar? Tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil decir? Levántate y anda, tus pecados te son perdonados. Y él le dice, levántate y anda. Amado, ¿sabe? Cuando el Señor nos sana, también nos perdona los pecados. Qué maravilloso. Cuando Él nos sana, también perdona nuestros pecados. Y hace de nosotros nuevas criaturas. Sanos y salvos. Sanos y salvos.